¿no? Entonces quería contarles unas reflexiones sobre un proyecto que propuse al Cabildo en el año 2016. Tengo que agradecer al consejero Balbuena el que lo asumiera y también que me pusiera en las mejores manos, que son Víctor García y Alberto de Armas de Medio Ambiente. Entonces lo hemos impulsado durante 2 años y es una reflexión un poco de cómo hacemos con el territorio, cuáles son las debilidades, las fortalezas, las oportunidades y hasta qué punto la reorganización del planeamiento urbano podría hacernos más sostenibles, ¿no? Entonces, lo primero es de dónde partimos, qué es lo que trataríamos con esta reflexión de evitar, ¿no? Y entonces tenemos un problema muy importante de cambio climático que afecta especialmente a las islas. Nos podemos quedar ahora mismo no tenemos estacionalidades, quiero decir que cualquier turista, que es de lo que vivimos sobre todo, puede venir a lo largo de todo el año y sin embargo si aumenta la temperatura pues quizás nos quedemos con un turismo, por ejemplo, estacional, ¿no? El modelo energético es bastante inasumible y tenemos que ir cambiándolo poco a poco. Tenemos un modelo carísimo, es un 122% más caro el kilovatio canario que el del resto de la península y no lo pagamos ese sobrecoste los canarios porque entonces estaríamos en pobreza energética, lo paga todos los consumidores españoles en su recibo de la luz, ese extracoste canario. Es un modelo que no ha hecho más que aumentar el consumo energético. En el año 97 firmamos el protocolo de Kioto y nos comprometimos a reducir el consumo energético. España es de los países europeos que más aumentó ese consumo energético, pero fíjense que Canarias todavía lo ha aumentado más. Y encima, claro, el resto de la península tiene un 30% de renovables, en cambio en Canarias andamos más o menos con un 10%, o sea que ese extra consumo energético viene de las fósiles y con un sistema profundamente ineficiente, porque es a través de centrales térmicas en las que metemos del 100% de combustible fósil que entra en esas centrales, pues resulta que en el salto térmico, ya estamos perdiendo un tercio solamente por enfriar y conseguir energía, y como son modelos centralizados, al hacer la distribución perdemos muchísima energía y esto provoca el cambio climático. El modelo energético de todos los sectores, la energía tiene un peso del 94%, o sea que ahí hay que intervenir sí o sí, ¿no? Bueno, curioso en que la estrategia de lucha contra el cambio climático diga que el 94,3% es de la energía y, por ejemplo, en la agricultura solamente tengamos un 3%. Pero si contáramos todos los barcos que vienen de fuera con esa dependencia que tenemos de los alimentos, seguramente este porcentaje subiría. Por tanto, enhorabuena a Diego y a todos los que están involucrados en la agricultura sostenible y local, porque esa contribución que están haciendo es valiosísima. Bueno, esta gráfica muy inquietante, ¿no? Y bastante reciente, ¿no? De 2016, o sea, vemos cómo en la crisis la evolución de la energía final por habitante más o menos estaba contenida, no sabíamos si por civismo o por conciencia, y esta gráfica parece como que era no era por conciencia, ¿no? Porque apenas hemos podido volver a remontar la crisis, el consumo energético otra vez se ha disparado. Entonces tenemos un escenario actual con un consumo energético y estamos hablando de intentar ir al 100% renovables, ¿no? Es bastante difícil el conseguir eso y el modelo energético que proponemos es ese consumo energético que tenemos ahora, reducirlo y así el 100% renovables estaría más cerca. ¿Y cómo podemos hacer eso? Desde luego con mucha implicación y mucha formación, porque aquí la ciudadanía o participa o no lo conseguiremos, ¿no? Bueno, ¿de qué manera podemos hacerlo? Pues podemos construir, es un poco a lo que me dedico yo, ¿no? Construcción bioclimática, hacer los edificios adaptados al clima donde se van a desarrollar para tratar de maximizar el confort y disminuir el consumo energético. Podemos hacer autoconsumo, podemos fomentar la iluminación natural incluso en los sótanos, podemos tener protecciones solares vegetales estacionales, que salga la hoja cuando nos hace falta sombra y luego se cae cuando no nos hace falta. Podemos tener, esto ya por ley, agua caliente sanitaria, podemos recoger las aguas grises, las de lluvia, podemos tratar de hacer depuración natural, conseguir lagunazque y podemos regar un huerto ecológico asociado
a nuestra vivienda, ¿no? Esto se puede hacer no solamente en viviendas unifamiliares, sino también en viviendas colectivas y, muy importante, la rehabilitación bioclimática. Lo que hemos construido mal, hasta el año 2006 la normativa era bastante laxa con Canarias y ni siquiera nos hacía falta poner aislamiento térmico, ¿no? Y las prestaciones de las viviendas son bastante reducidas y hay muchas cosas que se pueden hacer con lo que ya está construido para que funcione más adecuadamente. Pero claro, ahí tenemos solamente intervención en lo residencial, pero ¿qué pasa con la agricultura? Esa dependencia alimentaria del 90% que les comentaba antes, ese proceso de desertificación que tenemos, sobre todo en Canarias, que es alarmante, y de dónde estamos trayendo y con qué sistemas de cultivo y qué deforestación estamos provocando con ese sistema agrológico industrial y con qué nos están a lo mejor envenenando incluso con esos pesticidas que cuando es consumo local podemos controlar mejor, pero cuando es este sistema pues es bastante más complicado, ¿no? O las deforestaciones añadidas. Entonces, bueno, en este sistema agroalimentario hay un porcentaje de cambio climático muy importante. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que tratar de revisar? El modelo energético está asociado también a la gestión del agua. Y la gestión del agua es, sobre todo, depuración y desalación. Y luego el tema de los residuos. Todo esto consume energía y está relacionado con el modelo energético, y ahora hemos visto que la agricultura también, que normalmente no se incluye. Bueno, hemos hablado ya de dos sectores, pero aquí hay uno muy importante, que es el transporte terrestre. ¿De dónde viene ese consumo energético asociado al transporte terrestre, que además se ha multiplicado en los últimos años? Ha crecido, no tengo exactamente ahora mismo el dato, pero como un 20%, una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo importante en revisar cómo estamos haciendo la planificación urbana. Dice la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona que las ciudades deberían ser las sostenibles, compactas, complejas y diversas, ¿no? Ese nivel de compacidad que nos permite aprovechar el suelo, pero no evita el tener una porosidad adecuada y un arbolado capaz de secuestrar CO2 o de generar la sombra adecuada. Compleja en el sentido de que tengamos usos próximos a la zona de residencia que nos facilite el transporte a pie a ser posible o público. La edificación dispersa no favorece esto, y diversa para que quepamos todos, ¿no? Que no haya guetos de gente con mucho poder económico y gente con poco poder económico. ¿Y cómo es el planeamiento que se está desarrollando o que se ha desarrollado en Canarias a lo largo de las últimas décadas? Pues es un planeamiento bastante disperso y se han ocupado, muchas veces favorecidos por incentivos fiscales, terrenos agrícolas con adosados sin estar cerca de dotaciones. Y eso, unido a un modelo económico que está centrado en la capital y en la zona turística, pues ya genera, entre la dispersión y el modelo turístico bicéntrico, no puede ser otra cosa más que genere una ingente cantidad de tráfico, que ahora es lo que se está tratando de solucionar. Pero claro, lo que hay que hacer es ir al principio, o sea, qué es lo que hemos hecho mal para tratar de corregirlo. Y esa dispersión urbana, al final, influye también en todo el consumo de recursos. La RIC, no sé por qué ha salido bueno, pues ahí ven el suelo agrícola ocupado con adosados, y mientras tanto, como la RIC no premiaba más que la vivienda nueva, pues tenemos partes de nuestros cascos antiguos que se están cayendo, que rehabilitados sí que tendrían dotaciones próximas, ¿no? Son núcleos más compactos. Ese es el modelo económico que comentaba, y esto es lo que no hay más remedio que, entre esa urbanización dispersa que hemos visto por esta vertiente norte, más estos dos modelos, pues cómo no vamos a tener el tráfico todos los días y con colapsos viarios y demás. ¿Cómo se arregla esto? Por más carriles que se le pongan. O sea, lo que hay que hacer es revisar el planeamiento para que esto no se produzca. El casi 40% de este tráfico es por motivos laborales, según el clúster de transporte y logística. Lo que hay que tratar de hacer es el impulsar nuevas centralidades y contener las centralidades ya existentes. Eso es de Faustino García Márquez. Bueno, pues este proyecto del ecoeje que propusimos al Cabildo y que el Cabildo aceptó, lo que se trata es de hacer de qué manera podemos, con análisis de territorios, poder hacer territorios lo más autosuficientes posibles, que sean capaces de
No sé cómo voy de tiempo, a lo mejor no me da tiempo de... Sí, vale. Bueno, pues se trata de todos estos recursos y todas estas carencias que tenemos en las islas, pues ver de qué manera los podemos gestionar mejor. En principio lo que hemos hecho es estudiar solamente, porque es un proyecto muy ambicioso, y hemos estudiado solamente los ejes básicos de la sostenibilidad. La energía, el agua, la producción de alimentos y la edificación, según los principios del profesor Roque Calero, de los Planes Estratégicos de Desarrollo Sostenible Integral, los PETSI. Entonces, bueno, uno de los aspectos que nos parece importantísimo y que afortunadamente tenemos en todas las islas es aprovechar el relieve, esa pendiente transversal que tienen los territorios. Y esa pendiente nos da una oportunidad estupenda para la gestión, por ejemplo, del agua y la energía, porque al tener verticalidad, por ejemplo, podemos depurar las aguas que se generen en la parte alta simplemente por gravedad, sin tener que consumir nada de energía con sistemas de depuración natural. Pero también ese relieve nos permite hacer modelos como el de Corona del Viento, ¿no? De bombear con energías renovables y luego turbinar cuando no tengamos energía renovable. Y esos ecoejes que planteamos, que es replicable al resto del territorio, pues lo ideal es que cojan zonas rurales y zonas urbanas, porque es más fácil el establecer economías circulares. En las zonas rurales se pueden generar productos ecológicos, en las zonas urbanas se pueden generar residuos que debidamente procesados podrían mejorar la estructura del suelo agrícola, ¿no? Y bueno, pues lo que hicimos fue una diagnosis inventario en esa zona en concreto. Como fortaleza teníamos un suelo agrícola excepcional, este es el de la cara noroeste de montaña Birmagen. Tenemos un recurso eólico y solar estupendo en toda la zona, tenemos unas iniciativas ecosociales con las que hay que contar porque además están trabajando precisamente en este tema. Como debilidades tenemos el mayor paro y exclusión social de la isla en esta zona y una red de riego muy escasa. Tenemos paisajes devastados. Esta es la otra cara de montaña Birmagen, una antigua cantera, pero bueno, es una debilidad que podría convertirse en una oportunidad, porque fíjense el paralelismo que hay entre lo que pasa en el Hierro y montaña Birmagen, que ya tiene como excavada la balsa al pie, además a 900 metros de altitud, que está muy bien. Entonces, bueno, pues hicimos una síntesis de inventario y vimos las oportunidades que tenemos en este ecoeje en concreto. Como oportunidades, agradecer al área 2030 del Cabildo que haya puesto dinero a disposición de los clústeres que decidieron estudiar también en el ecoeje. Y entonces, bueno, tuvimos un feedback muy interesante, y agradecer también los contratos Agustín de Bettencourt que nos dieron la posibilidad de contar con un especialista en participación ciudadana, porque todas estas transformaciones hay que hacerlas desde la base y contar con la ciudadanía, de donde de esas reuniones salió lo que llamamos la sábana de proyectos en esos ejes: energía, agua, producción de alimentos, residencia y también turismo, por el feedback tan interesante. Una empresa vio cuáles de esos proyectos podrían acogerse a ayudas europeas, y bueno, de ahí salieron como los proyectos para la transición. Entonces, ya para terminar, esto es un modelo que es replicable, o sea, lo mismo puede estar aquí, que es el que estamos estudiando, como puede estar en cualquier sitio de cualquier otra isla, no solamente de Tenerife. Ahora tenemos la posibilidad de estudiar un nuevo ecoeje en la Orotava con una gran oportunidad. Esta es la vista del valle y ahí vemos una oportunidad muy buena de tener a los 3 municipios involucrados: el Realejo, el Puerto de la Cruz y la Orotava. Y bueno, ya termino con unas reflexiones muy interesantes de un buen amigo, Jaime Izquierdo Ballina, que hablaba del tema del campo, ¿no? De la despoblación rural, pero valen perfectamente esas reflexiones finales. Esto es un problema de largo recorrido, el problema es un asunto que no supera y lo más probable es que ninguno de nosotros lo veamos resuelto, pero hay que tratar de ir consolidando trabajo, y también lo más importante es saber que aunque no llegaremos a verlo, no dar ningún paso en el sentido contrario, sino a favor. Muchas gracias.